Listo, sean todos bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales, del internet. Le damos la bienvenida. La palabra de Dios dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque la Biblia dice que ahí es donde Dios envía bendición y envía vida eterna. Y la palabra de Dios también nos dice que el Evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Y como nosotros hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, estamos estudiando en el libro del Apocalipsis lo que es la iglesia del Señor, lo que es las bendiciones que vamos a tener como cuerpo del Señor Jesucristo. En el versículo 1, versículo 2, versículo 3, se habla de las salutaciones y se habla a las iglesias de aquellos tiempos que los padecimientos que tenían las iglesias, sus luchas, pues son las mismas de hoy en día a nivel mundial. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y la Biblia también nos dice, en el capítulo 4, nos habla de las bendiciones que nosotros vamos a tener como cuerpo del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, pues ya se va a hablar de lo que es los juicios de Dios, cómo van a comenzar. Comienza con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Pero en el capítulo 4 nosotros vemos que primero Dios nos habla de nuestra esperanza que nosotros tenemos cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Porque esto es pasajero. La Biblia nos dice que la vida es como una neblina y está, y pues ya mañana no está. Cuando nosotros nacimos, cuando nosotros somos pequeños, somos niños, somos juveniles, somos jóvenes, somos adultos. En ese transcurso de la vida nosotros conocemos personas, conocemos familiares de nosotros que pues hoy en día ya no están. Ya de ellos solamente queda el recuerdo, solamente quedan los buenos momentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así es la vida, es como una neblina. Hoy estamos y mañana, ¿verdad? Pues solo Dios sabe lo que va a pasar. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y conocer a Dios, conocer el reino de Dios, porque es allá donde vamos. Nuestro destino es el reino de Dios. Y como en todo reino, tiene reglas, tiene instrucciones, tiene maneras de vivir, de comportarnos, y nosotros todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso nos preparamos para ese reino, y no solamente eso, sino que nos esforzamos en esta vida para que cuando lleguemos al reino de Dios, pues nosotros lleguemos preparados. Porque nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo de Cristo, pues nosotros vamos a estar reinando con Dios, reinando con Cristo en el reino milenial del Señor Jesucristo, no en la eternidad, en el reino milenial. Cuando el Señor Jesucristo reine sobre esta tierra, pues literalmente, y nosotros a través de la palabra de Dios entendemos cuál es nuestro llamado, porque nosotros somos para Dios, nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el sacerdocio, pues, ¿verdad? Como la Biblia dice, es el que nosotros guiemos a nuestras familias a Dios. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que reinemos sobre el mundo, sobre el pecado. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, pues la Biblia dice que nosotros vamos a estar estar en un cuerpo pues glorificado.
cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Las personas que se fueron ahorita, las personas que ya murieron en Cristo, no tienen ese cuerpo glorificado todavía. Ellos nos están esperando. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que ellos no se adelantarán a nosotros, sino que ellos nos están esperando para que juntos, con cuerpos glorificados, la Biblia dice, ¿verdad?, en una vez y cerrar de ojos a la final trompeta, porque la trompeta se tocará y todo eso, y los que estén muertos, dice, ¿verdad?, que resucitarán, y nuestro cuerpo va a ser transformado. Los que duermen, porque están descansando en el paraíso, ellos están esperando a nosotros para estar juntos con el Señor Jesucristo, y entonces nos van a preparar, nos van a vestir, nos van a cuerpos glorificados y todo eso, para presentarnos ante el Mesías, ante el Señor Jesucristo, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que esforzarnos, tenemos que echar mano de la vida eterna, no conformarnos a este siglo, como dice la palabra de Dios. Y como nosotros hemos estado viendo, vimos la semana pasada de los 24 ancianos, que son 24 personas que van a reinar con el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice en el capítulo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. 24, la palabra ancianos quiere decir sabios. Sabios no de conocimiento. La sabiduría de Dios era que eran obedientes a Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que esos 24 ancianos tenían tronos. Esos tronos nos hablan de dominio, nos hablan de poder, de fuerza, nos hablan de autoridad. Es lo que ellos van a tener, esos 24 reyes, se puede decir, 24 tronos que van a estar alrededor de Dios, alrededor del Señor Jesucristo, como lo estuvimos viendo la semana pasada. Y la Biblia dice que tenían coronas de oro en sus cabezas. Esas coronas de oro, ¿cómo las consiguieron ellos? Las consiguieron en la tierra. Aquí es donde nosotros podemos conseguir las coronas de oro para estar en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, dice, ropas blancas, dice con coronas de oro. Habla en un término plural, tenían, ¿verdad?, coronas de oro. Y dice coronas de oro en sus cabezas. Entonces nosotros vemos más adelante que ellos van a tirar las coronas de oro delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Y ya estuvimos viendo que quién pueden ser estos ancianos. Pueden ser los 12 apóstoles, pueden ser profetas del antiguo pacto, del antiguo pacto, antes del Señor Jesucristo. Probablemente, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que esforzarnos en adquirir estas coronas que pues son incorruptibles, no van a pasar nunca, no se van a acabar nunca, como dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de 7 coronas, que podemos conseguir. Y las coronas pues se consiguen venciendo esta carne. Esa es la manera en la que nosotros podemos conseguir galardones. Cuando nosotros vencemos esta carne, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que nuestra lucha más intensa es con nosotros mismos. Ahí es donde nosotros vemos que y miren, y es fácil ver qué es lo que Dios quiere, porque todo se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Los frutos del Espíritu, como estábamos viendo la semana pasada, el domingo, perdón, donde nosotros vimos, ¿verdad?, que
el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el amor al prójimo, todos esos características son las que pues continuamente estamos luchando con esta carne, porque como nosotros vemos en la palabra de Dios que Satanás quiso al Señor Jesucristo atacarlo a través de sus necesidades físicas. Tenía hambre, le dijo, conviértelo en pan, ¿verdad? Quiso tentar a Dios, diciéndole, si te arrojas, va a enviar a tus ángeles porque eres importante y todo eso. Y todo el mundo ve cómo el Señor Jesucristo lo venció. Le dijo Satanás, adórame y no tienes que sufrir mi hambre, no tienes que sufrir nada. Viniste a salvar al mundo, adórame a mí y yo te ofrezco un camino más fácil para que obtengas lo que has venido por lo que has venido. ¿Y qué era lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Vino a rescatarnos, vino a salvarnos del pecado. Y Satanás le dijo, ¿verdad? Adórame a mí y yo te doy todos los reinos que estás viendo, todos los reinos de la tierra serán tuyos porque a mí me fueron dados. Entonces, el diablo, Satanás, el diablo quiere decir el acusador. Por eso cada vez que se usa la palabra diablo en la palabra de Dios, está hablando de que lo acusa, porque ahí se usa, ¿verdad? Satanás, cuando dice, arrójate, es como un adversario Satanás. Y diablo es el acusador. Es lo que significan esos nombres, porque los nombres saben que significa el carácter de la persona. Entonces nosotros vemos que Satanás se la quería poner fácil a Cristo, y le dijo, mira, no tienes que hacer lo que Dios sí dijo, la cruz es muy dolorosa, es muy vergonzosa, es muy humillante, solo adórame a mí y yo te doy todo por lo que has venido. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues además el diablo, Satanás, la Biblia se le conoce como el padre de la mentira, homicida desde su creación. Entonces, por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Venció las tentaciones, venció las necesidades humanas a través de la obediencia a su Padre, a través de la obediencia a Dios. Y de la misma manera ahí es donde nosotros vemos que está la batalla, porque si nosotros nos sometiéramos al amor al prójimo, pues no había tantas guerras, no había tantos saqueos, porque los saqueos, los robos, no crean que solamente fue en el tiempo de la invasión a México y todos esos tiempos. El saqueo, el robo todavía sigue y ha seguido desde ese tiempo hasta nuestros días, lamentablemente. Y pues hoy ya, ¿verdad?, lo podemos ver claro como el agua, como los más poderosos quieren abusar de los más débiles. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que es ahí donde nosotros encontramos el cambio. Podría haber un cambio a nivel mundial. Por eso cuando el Señor Jesucristo venga, la Biblia dice, vamos a ver más adelante, que el Señor Jesucristo va a reinar, va a controlar, va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Por qué? ¿Cómo va a regir las naciones? A través de la ley de Dios. Esas van a ser las reglas y ahora sí van a ser ley. Y se van a hacer las cosas como Dios las ha ordenado. Porque nosotros tomamos el mundo, nos dejaron y ya se destruyó una vez en el tiempo del diluvio. Y hasta hoy en día, a pesar de que hay muchos avances y todo eso, tecnológicos y avances de, Dios mío, de todo, la luz eléctrica, todas tantas cosas que nosotros podemos ver, la energía atómica, la nanotecnología, bueno, un montón de avances. El ser humano se sigue autodestruyendo como en los tiempos de Noé. Eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. A través de la palabra de Dios tenemos que volver a nacer.
de nuevo, tenemos que nacer de espíritu. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender las reglas de Dios, a lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno. Entonces nuestros mismos sentimientos son transformados, nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Entonces por eso nosotros vemos que las coronas son premios, se puede decir, recompensas que pues nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, pues las tiraremos. Los 24 lo van a hacer. Pero oigan, el mundo es grandísimo. El mundo es muy grande. Y verdad, y va a haber personas que, o sea, en países, honestamente no sé cuántos países son, pero son muchísimos países. En estados, olvídense, son todavía más estados. En municipios, pues va a haber muchos municipios. Esos 24 van a estar allá, pero acá también se va a necesitar. Porque la Biblia dice que cuando nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y reinaremos con el Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a reinar? ¿Dónde vamos a reinar? ¿Verdad? El planeta Tierra va a ser lleno de la gloria de Dios, lleno de su palabra. Y les digo, como es lógico, que en verdad ya uno ya sabe, en aquel tiempo va a haber personas que van a nacer en ese reino, que no van a haber conocido esto más que por lo que les digamos, por la información, como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuántas generaciones vimos los tiempos del Señor Jesucristo? Pues nadie. ¿Cuántos vimos cuando estuvieron cautivos en Babilonia? Pues nadie, solamente por los registros, por la historia, podemos conocer todas esas cosas. Bueno, pues en el milenio de la misma manera, ellos van a conocer la historia, van a conocer estos acontecimientos, cómo nos autodestruimos, por lo mismo, igual que lo estamos aprendiendo ahorita, del pasado, a través, ¿verdad?, de la historia, de los registros históricos, de los registros arqueológicos que todavía hay. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que en aquel tiempo va a haber personas que van a decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer lo que dice Cristo? ¿Por qué tenemos que hacer lo que dice Dios? ¿Por qué Dios no nos deja ser libres? Y nosotros vamos a estar ahí para darles un coscorrón y decirle, la última vez que Dios nos dio el mundo, lo destruimos. ¿Verdad? Porque la Biblia nos dice en los profetas que en aquel tiempo la palabra de Dios se va a seguir enseñando. Las naciones van a decir, vayamos a la ciudad del Rey, del Señor Jesucristo, que nos enseñe sus leyes. Entonces todo eso, por eso nosotros tenemos que estar preparados para eso, para ese momento, para ese tiempo. Tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sabiduría, de verdad, anda por las calles. La sabiduría no está en las universidades caras, no está en los colegios caros, no te cobran, no te deben de cobrar. Si alguien te pide dinero por una palabra profética, según, bueno, pues si quieres palabras proféticas, lee la Biblia. Y a ese que pida eso, ¿verdad? Pues huyan. Porque solamente es mentiroso, como dice la palabra de Dios, y es un falso. La Biblia dice que la sabiduría anda en las calles buscando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, pues, ¿verdad?, es el conocimiento de Dios, es la manera que nos preparamos para eso. Pues no cuesta, es gratis. Es la manera en la que nosotros vamos a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros estuvimos hablando la otra vez de las vestimentas blancas, estuvimos, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, como les decía, en Apocalipsis capítulo 1:6 dice, los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos, amén. Entonces por eso nosotros vemos que Dios nos está preparando. En el reino de Dios tenemos nosotros que estar preparados más que para, pues no sé, ¿verdad?, un puesto aquí alto. Es bueno, ¿verdad?, todo eso, porque bueno, sí, eso es porque así tiene que ser.
tenemos que echarle ganas hacia adelante, tenemos que salir adelante. Pero todo esto se va a acabar. En el reino del Señor Jesucristo, ahí es donde realmente va a permanecer para siempre. Y si ahorita vemos lugares bonitos, como palacios, como donde están los reyes, los políticos, toda esa gente, los presidentes, en el reino del Señor va a ser mucho mejor todo eso. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar como iglesia, como hijos de Dios, que estemos a la par con Él, reinando, gobernando este planeta a través de sus leyes. Por eso no es de que el antiguo pacto ya quedó abolido, no. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Es que el Espíritu me guíe. Pues el Espíritu te va a guiar a la palabra de Dios. Entonces, bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de 7 coronas. Está la corona incorruptible, la corona de justicia, corona de vida, corona de gloria, corona de regocijo, de gozo, corona de victoria, o corona de oro, corona de sabiduría. Entonces, ¿verdad?, nosotros vemos que estas coronas están a nuestra disposición. Y créanme que nosotros somos los más afortunados, pues desde que se creó el hombre. Porque el conocimiento de Dios fue dado gradualmente. Por ejemplo, cuando Adán cayó, Dios le dijo: de tu simiente vendrá el Salvador. Y nada más le dijo eso Dios a Adán y a Eva. Y Eva pensaba que el Salvador era Caín. Eva pensó que Caín era el salvador del mundo, y pues ya vemos que Caín fue una persona, ¿verdad?, que pues asesinó a su hermano. Y poco a poco Dios fue dando los tiempos. Llamó a Abraham, le dijo: te voy a hacer padre de naciones, te voy a hacer padre de multitudes. Y yo creo que Sara abrió los ojos así y ha de haber dicho: ¿verdad? ¡Ay, santo Dios! ¿Cuántos hijos tuvo Abraham con Sara? 1. Isaac ya luego se casó cuando Sara murió, ¿verdad? Se fue con otra mujer, pero fue para tener descendencia. En aquel tiempo era muy importante esas cosas, porque mientras más, ya de por sí, ¿verdad?, de por sí ya Abraham tenía muchas pertenencias. Pero Dios le dijo: de tu descendencia, le dijo: tu descendencia va a ser como la arena del mar. Y Abraham solo tuvo a Isaac. Y ahorita pues ya como somos súper sabios, que los ángeles se quedan hasta con el ojo cuadrado cuando el Espíritu Santo nos revela cosas. Porque esa revelación, algunos piensan que el diablo sabía todo. El diablo no sabía nada. Pon a leer una persona que tenga un doctorado en cualquier cosa, en un doctorado en el doctor o en cirugía y todo eso. Pon a leer la Biblia y no la va a entender. Y menos si es ateo, no la va a entender. Así el diablo no la entiende. Él no entendía cómo el Mesías iba a ser crucificado. Juan el Bautista dijo: Señor, a ver, oiga, yo estoy en la cárcel, ¿qué pasó aquí? Ve, dile si ese lo hay que esperar a otro. Porque la Biblia hablaba de 2 Mesías, del hijo de David y el hijo de José. Pero no lo entendían. Ahora sí nosotros tenemos todo el conocimiento que ellos no tenían. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, ya cuando se fueron los de Juan, les dijo que entre los nacidos de hombre en el antiguo pacto, antes de la iglesia, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Pero dentro del reino de Dios, el más pequeño dice que es más grande que Juan el Bautista. Entonces, por eso nosotros vemos. ¿Por qué? Porque no entendían muchas cosas. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y entenderán muchas cosas.
y les va a enseñar todavía más cosas. Pero sí, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios que el privilegio es muy grande para nosotros. Es muy grande que ellos no lo tuvieron. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, escuadriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las coronas. ¿Alguien ha visto la corona de la reina Isabel? A ver, ¿cuántos quieren ir mañana a ver la corona? No podemos ir, tenemos que hacer cita y a ver si nos dejan. Nada más a ver esa cosa, que claro, es hecha de oro y todas esas cosas hermosas, de piedras preciosas y todo eso. Bueno, pues aquí están otras mejores que esas, otras más valiosas que esas. Ese es el llamado que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Es eso lo que nosotros tenemos que ocupar, porque nosotros vemos en la Biblia que todo esto, todo este conocimiento, toda esta sabiduría, revelación, iluminación, costó la sangre del Mesías. No crean que fue cualquier precio, no crean que esa sangre que fue derramada no nada más fue porque sí. Esa sangre nos dio la salvación de nuestras almas, que es lo más importante. No había manera alguna en toda la creación espiritual y física de que nosotros pudiéramos ser salvos. No existía una manera. Entonces nosotros vemos que la sangre del Señor Jesucristo abarca nuestra salvación, abarca nuestras posiciones en el reino de Dios. Abarca, ¿verdad? Muchas cosas que hoy en día probablemente no entendemos a su totalidad. Porque aquí hablamos de coronas y pensamos, no, pues ha de ser como las coronas del Burger King que nos dan, ¿verdad? Esas de papel. ¿Por qué? Porque la información que Dios nos da, honestamente sí supera todo lo que hemos conocido. Lo que hemos conocido, porque les digo, yo nunca he visto la corona, porque estamos hablando de coronas, y la corona más famosa y todo eso, pues es la de la reina Isabel, ella murió. Nunca la he visto más que a veces ni ahí, sí la he visto en la tele. Entonces nos está hablando de esos privilegios. Y a ver, díganme, la reina Isabel anda ahí en la calle, ¿cómo está? Solita, nadie me quiere. Ese señor andaba con un séquito de sirvientes, andaba con sus miles de guardaespaldas, y era una ser humana que ya se murió, como todos, fue enterrada, se la comieron los gusanos, o no sé qué le hicieron. Su corona se quedó ahí, y pues a la larga también va a terminar haciéndose, pues sí, todo se acaba. Tienen que hacerle cambios, porque se desgasta todo eso. La señora ya se murió. ¿Y dónde está la señora? Está hecha cenizas. A lo mejor, yo creo que está hecha cenizas, pero yo estaba viejita. Está hecha ceniza, igual que el que murió abajo de un puente, igual que el que no tenía un hogar y vivía abajo de un puente. Están los dos igual, metidos en una caja, ¿verdad? Sus huesos se descomponieron, se lo comieron igual que los gusanos, porque no los cremaron. Los gusanos se dieron un banquete, los gusanos no dijeron, ay, esta está más buena porque es reina. No, ya los gusanos se murieron también. Pero lo que Dios nos habla aquí, por ejemplo, la incorruptible, nos habla de un galardón, ¿verdad? Que va a ser incorruptible, o sea, va a ser eterno, no va a haber corrupción en nosotros. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios, a través de la iluminación del Señor Jesucristo, que la sangre del Mesías nos dio muchos beneficios, muchas bendiciones, nos dio muchas alegrías que Dios nos ha dado. Porque cuando estábamos sin Dios,
Pues la verdad sí, vivíamos con miedos, con temores, y eso ya lo hemos visto, vivíamos con odio, con miedo, con temor, con incertidumbre, con complejos. Es que aquel sí terminó la universidad y va a tener un mejor trabajo. Es que esa es una mentalidad que el mundo nos mete. Una persona, aunque no tenga universidad, aunque no tenga todo eso, con la gracia de Dios puede superarse. Nosotros conocemos personas que nada más terminaron el high school, ¿verdad? Y tienen muchísimo dinero, más que aquellos que se graduaron de doctor o que sacaron doctorados. ¿Y cómo comenzaron? Con trabajos sencillos, superándose cada día, echándole ganas, haciendo bien su trabajo, siendo los mejores en su trabajo. Las puertas se le abrieron. Y hoy en día, ¿verdad? Tú ves y dices, ay, hasta en el Google está, en el Wikipedia está el señor, y nada más terminó la high school, tal vez la prepa, la media prepa, colegio. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece es algo que no va a ser corruptible, va a ser incorruptible. Dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? No que pierda la salvación, sino que pues probablemente perdió esa batalla. Y su cuerpo le quitó la corona. Sí va a ser salvo, pero probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tenemos esa oportunidad. Ahorita es que miren, ahorita nosotros lo vemos, como dice la Biblia, como en un espejo, pero en aquel tiempo lo veremos cara a cara y puede ser muy tarde. Puede ver, ¿verdad? Porque van a decir, ¿y por qué yo no me esforcé más? La vida nada más duró 100 años, yo viví 120 años. Y esta de aquí va a durar miles de años. ¿Por qué no? O sea, eso es lo que puede pasar en aquel día. ¿Vamos a ser felices? Sí, vamos a ser súper felices. Pero allá sí, ¿verdad? Más de alguno de nosotros vamos a haber dicho: me hubiera salido a las calles a predicar que Cristo es el Señor, aunque me juzgaran loco, aunque se burlaran de mí. Y eso lo vamos a descubrir ya cuando nuestra vida, ¿verdad?, pues pase. Y vamos a entender que la vida que nosotros vivimos, ¿verdad?, pues fue finita a comparación de todas esas cosas maravillosas que Dios nos promete. Porque toda la profecía, toda la palabra de Dios, hasta hoy día se ha cumplido tal cual. En el libro de Daniel nos habla, ¿verdad?, de las coronas, de estos imperios malignos. Y en Daniel capítulo 7, nos habla que ellos van a recibir poder, imperio y esas cosas, hablando de las coronas. Se les dieron coronas, se les dieron unos cuernos, digo, eran unos cuernos, las 7 bestias, que una bestia representa un imperio. Todo eso nosotros lo podemos corroborar, ¿verdad?, de lo que quiere decir esas coronas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que hasta hoy día todo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo tal cual está en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos seguros de lo que hemos creído? Dios dejó muchas evidencias. Es que yo pensé que el evangelio era creer dogma, ciego. No hagas eso. Ten mucho cuidado con esas cosas, porque de ahí salieron muchas doctrinas de demonios, muchas doctrinas falsas. Dios dejó evidencias. Nuestra fe, cuando dice después la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de Cristo, de las palabras que el Señor dijo. Nosotros creemos en sus palabras, no lo hemos visto, pero nosotros hemos visto que sus palabras se cumplen y se han cumplido a través de los tiempos. Por eso nosotros vemos a través de la Biblia que en qué tiempos estamos, qué es lo que sigue, qué es lo que está pasando ahorita con toda la economía mundial. Se está preparando para el surgimiento del anticristo. El anticristo va a surgir de la octava bestia. La bestia representa un imperio. Y antes de que el anticristo venga, tiene que haber desestabilidad, sobre todo financiera, porque él va a venir arreglando todos los asuntos. ¿Y quién va a ser el que haga que surja este ser diabólico? Irán. Irán es el que va a traer la desestabilización. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que de Europa va a salir el anticristo y va a ser el que va a derrotar a Irán. No va a derrotar nadie a Irán. Desde que empezó esta guerra dijimos que si era el comienzo, eso puede durar años. Ya va a venir el anticristo. No sabemos. Es que, o sea, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Nadie va a derrotar a Irán. Y se le va a unir Rusia, y se le va a unir a Irán, se le va a unir otras naciones, porque en Daniel 11, creo que es Daniel 11, nos habla de los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes del norte es Irán, Emiratos Árabes, que bueno, todos esos países que ya ahorita están dejando a este país, que ya este país ya está quebrándose. Vimos cómo hicieron correr a los ejércitos. Pero bueno, ¿verdad? Entonces por eso nosotros vemos que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios. Y para eso el Señor Jesucristo nos dejó su palabra, para que nosotros supiéramos en qué tiempo estamos. Entonces ya no tengo hijos. No estamos diciendo eso. Simplemente que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, nos preparamos. Yo espero tener nietos y prepararlos para los tiempos que vienen, y que esos muchachos no vayan a, ¿verdad? Imagínense terminar a través del anticristo pensando que y ahorita hay algunos políticos que yo pienso que de Estados Unidos, yo pienso que el de Israel Dios lo puso por amor de Dios. ¿Ustedes saben qué van a hacer en Israel, en el Mar Muerto, estos días, estos meses? No sé cuándo va a ser. Van a hacer un festival grandísimo, celebrando el orgullo. Ya saben de qué orgullo hablamos. La Biblia llama a Israel Sodoma y Egipto. Cuando Israel va a matar a los testigos, claro, todo el mundo también. Y la Biblia dice que cuando los dos testigos los mate el anticristo, todos los israelitas van a celebrar. Cuando maten a los dos olivos. Y se van a dar regalos. ¿Va a ser Navidad? No. Va a ser la fiesta del Purim. Porque está viendo que se da regalos entre los judíos. Y todos van a aplaudir y van a decir, ay, qué bueno que ya se callaron estos. Porque nos hartaban con sus predicaciones. ¿Y qué era lo que van a predicar esos dos olivos, esos dos testigos? El arrepentimiento. Porque hasta ese tiempo, todavía, ¿verdad?, pues van a tener oportunidad de arrepentirse de la nación, después de todo el caos que vaya a surgir. Y al tercer día ellos van a resucitar. Y entonces ahí sí muchos se van a convertir del pueblo de Dios. Entonces por eso nosotros vemos que la palabra de Dios, ahí nosotros podemos encontrar la seguridad de nuestras vidas, de nuestra existencia. Fíjense de la vida, porque la vida se va y no, pues ya me muero, ya me voy, ya me desaparezco. No, todos sabemos que no es así. Tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador. Y el único que hay salvación, de acuerdo a Hechos 12, es en Cristo. En ningún otro hay salvación más que en el Señor Jesucristo. Y todas estas coronas, ¿verdad?, las tenemos a nuestra disposición. Solamente tenemos que buscar a Dios.
todos los días. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahí es donde está la lucha de los apóstoles. El Señor Jesucristo les dijo, oren, y se quedaron dormidos. Es una lucha muy grande. De verdad que es una lucha muy grande. Los apóstoles le dijeron, el Señor Jesucristo les dijo, me van a negar, Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor. Y luego le dirán, es que Pedro no tenía el Espíritu Santo. Pues no tenía el Espíritu Santo, pero tenía a Dios allá a la par. Y el Espíritu Santo es Dios y Cristo es Dios. Pedro lo negó porque se descuidó. Es que no tenía el Espíritu, no tenía, pero tenía al Señor Jesucristo, al mismo Dios ahí en persona. Entonces, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que, pues sí, ahí está el poder en la oración. Bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas fortaleciendo, Señor. Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Los que estamos presentes también síguenos bendiciendo, Padre. Y los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre, bendícelos también, Padre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.